Shalom, gracias por reproducir este video y bienvenido a La Buena Obra podcast del proyecto Hazak Be'ematz. Mi nombre es Iván Martínez y es un placer para mí servir al Creador por medio de este episodio. Hace unos días publiqué el primer video de la serie Elohim es Uno, en el que abordamos la discusión sobre el concepto de Trinidad. Enseñamos en este canal que esta doctrina no es una doctrina bíblica y no nos ayuda a comprender a nuestro Creador y a nuestro Mesías de forma correcta. Hay tantas preguntas y comentarios, de verdad le agradezco al Eterno que mis videos te puedan resultar interesantes y de bendición. Y quiero usar estos comentarios para explicar la postura de raíces hebreas que es enseñado en Hazak Be'ematz. Es válido ya que estas preguntas y comentarios pueden resultar valiosos para otras personas dentro de la audiencia de Hazak Be'ematz que se están formando un criterio sobre raíces hebreas. Y eso es lo que ofrezco con este proyecto, una perspectiva diferente, un método de lectura de la Biblia diferente y cada persona decide acerca de su fe. Por supuesto, mi oración es que cada vez más personas estudien la Torá con el recurso de raíces hebreas y es un placer servir al Abba Kadosh, Padre Santo, para este propósito. Hablar de la doctrina de la Trinidad, sé que es un tema controversial tanto en los círculos cristianos como en raíces hebreas, pero es importante que hablemos de esto, ya que la Trinidad ha sido un dogma que ha influido en la perspectiva que los creyentes tienen acerca del Padre Eterno y, por supuesto, del Mesías. Si amas las Escrituras, mereces conocer esta información. Tenemos un comentario de Moy Martínez. Gracias por tu comentario, Moy. Dice: es una mentira lo que estás diciendo. Dice: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno es en hebreo ejad, significa unidad compuesta. Ahí está la Trinidad. Otro comentario es de parte de Yafun Buena o Bena. Dice Deuteronomio 6:4, Yahweh ejad, unidad compuesta. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y será una, ejad, una sola carne. Ya comenzaste equivocado. El Eterno desde un comienzo se muestra como una pluralidad. Creo que el ser humano es muy arrogante al pretender encerrar a Elohim en una unidad comprendida por nosotros. Muchas gracias por este comentario. Estoy totalmente de acuerdo con el último punto. No podemos encerrar la plenitud de Elohim en una unidad comprendida o definida por nosotros, mucho menos en una Trinidad. Por eso tenemos sus escrituras y son las escrituras que conforme las leemos desde la Torá en adelante, nos van a revelar aspectos que el Creador quiere que conozcamos acerca de Él de forma gradual. Porque aunque no llegamos a comprenderlo o no lleguemos a comprenderlo en su plenitud, Él desea ser conocido. Él desea que lo conozcamos desde los términos de su palabra. Yeshua lo mencionó en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y al Mesías Yeshua a quien has enviado. Uno de los versículos, aparte del Shema, que me trajeron al entendimiento de que mi Elohim es uno, mi Padre eterno es uno y no hay otro, es Isaías 43:10, que dice: vosotros sois mis testigos, dice Adonai, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Yo Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. Este versículo me ayudó a entender que el Creador es el autor de la salvación y que esto fue operado por medio del Mesías Yeshua. Ya hablaremos de esto en uno de los videos de la serie. Acerca del comentario veo que hay un tema muy interesante, muy repetido, y es acerca del concepto ejad. Con mucho gusto te comparto mi comprensión respecto a esto. En el video de la serie Elohim es Uno, demostramos que las escrituras nos enseñan que Elohim es uno. Demostramos que las escrituras muestran que el Creador se presenta como único, no está conformado de dos o de tres personas. Sin embargo, al parecer, hay personas que enseñan que la palabra ejad es una unidad compuesta y que esto solo puede significar la existencia de tres personas en la deidad formando un Dios. Si ejad es una unidad compuesta para referirse a Elohim, entonces podrían ser dos, podrían ser cinco, pero los trinitarios ven tres personas en la deidad. Y bueno, eso para mí es limitar el entendimiento de quién es Elohim.
Es claro que Elohim es uno cuando leemos el Shema, que es la base de la fe monoteísta y el mandamiento más importante según nuestro Mesías Yeshua. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí la palabra que se utiliza para uno es la palabra hebrea ejad. Entonces, hay quienes han argumentado aún en raíces hebreas que ejad solo significa unidad compuesta y no unidad simple o absoluta. Vamos a comprobar esto, vamos a ver la diferencia entre ambos términos. Unidad compuesta es cuando un elemento está formado o conformado de otros elementos. Una unidad absoluta o simple es cuando un elemento es único por sí mismo, sin la composición o el entendimiento de que más elementos lo conforman. Antes quiero comentar algo importante. Hay quienes mencionan que ejad es unidad compuesta, que puede estar formado de muchos, porque en hebreo dice ejad y no dice yahad o yahid en hebreo, que es la palabra único. Claro, sería formidable que dijera Elohim único, para que no existieran dudas acerca de la unicidad de Elohim. Entonces, los creyentes en el sistema trinitario mencionan estas dos palabras, Ejad y Yahid. Ejad es uno y Yahid se traduce como único. Y en el Shema aparece Ejad, que es uno, y no aparece Yahid, que sería único. Por lo que dicen que esa es la razón de por qué es una unidad compuesta. Claramente hay una diferencia entre ejad y yahid, pero es la misma diferencia en español entre la palabra uno y único. En español, uno sigue siendo uno y no tres. También significa unidad, que puede ser compuesta o puede ser simple. Por ejemplo, un hombre es una unidad simple. Un pueblo es una unidad compuesta, siendo un pueblo un grupo de personas o una integración de varios pueblos. También para la palabra único aplica lo mismo. Puede ser único, algo que es solo uno en su clase, como mi única esposa, es una unidad simple, no implica otros elementos, o una unidad compuesta, por ejemplo, mi única familia. Aquí vemos que único puede significar a otras personas u otras familias. Entonces, tanto uno ejad como único yahid acepta las posibilidades de ser tanto compuesto como simple. Bien, ahora sí vamos a los términos compuesto y simple. ¿Qué es uno compuesto o unidad compuesta? Significa que hay un elemento compuesto por varios elementos o factores que conforman a ese uno. Hay varios elementos que al unirse forman un significado único. De ahí que el sistema trinitario defienda que la palabra ejad lo vean como una unidad compuesta y por eso ven otras personas en la deidad. El uno compuesto es correcto. Por ejemplo, al decir un libro, se utiliza el numeral un, que es ejad, en el entendido de que para que sea un libro es porque debe estar conformado de varios elementos. Por ejemplo, tiene pasta, páginas, lomo, portada, contraportada, letras, palabras, títulos. Todos esos elementos forman un libro. Otro ejemplo, una casa. También ejad, también se utiliza la palabra ejad, que para que sea una casa necesita estar conformado de varios elementos, paredes, sin importar el material, techo, habitaciones, muebles, servicios, entre otros elementos. Entonces veamos cómo la Biblia utiliza la palabra ejad como uno compuesto. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una es la palabra ejad. Aquí vemos que una carne está compuesta por un hombre y una mujer. Así, estos dos elementos o factores conforman un ejad, una sola carne. Esto es unidad compuesta. También Génesis 1:5. Y fue la tarde y la mañana un día, un ejad. Así, al entender ejad como uno compuesto, se comprende que un día está conformado por la tarde y la mañana. También en Números 13:23 dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. La palabra un, ejad, también es uno compuesto. Para que sea un racimo, debe estar conformado de varias uvas. Entonces, un ejad puede estar compuesto de varios elementos, y eso se entiende como uno compuesto. Ahora, vamos a suponer que el ejad del Shema es una unidad compuesta. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Si aquí ejad se refiere a uno compuesto, no necesariamente debe significar
un Dios conformado de varias personas, o en específico 3 personas. Ahí es donde está la imprecisión. Es como decir que un libro, para ser libro, debe ser compuesto de solo imágenes, y que no hay otros elementos que lo puedan conformar para que sea un libro. Además, no todos los libros tienen imágenes. O es como decir que una casa solo es una casa si está conformada de paredes de madera y techo de madera, por decir algo, y defender que cuando se utiliza ejad en la frase una casa solo significa que está conformado de madera. Cuando una casa puede estar conformada de muchos elementos sin importar los materiales. En el caso de la deidad, uno compuesto no precisamente puede referirse a personas. La Biblia nunca define al Creador como personas, y mucho menos autoridades, fuerzas, voluntades diferentes manifestadas en Padre, Hijo y Espíritu Santo, formando un Dios. Cuando la Biblia afirma que fuera de él no hay otro Dios, rompemos con esa interpretación incorrecta de que ejad puede significar un Dios conformado de personas. La Biblia menciona que estos elementos que hacen de Elohim un Elohim no son otros dioses, no son otras autoridades o fuerzas con, junto o en Elohim. Nuestro Creador es muy claro al respecto. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Más bien para decir un Dios o un Elohim, Elohim Ejad, si se quiere entender como una unidad compuesta, quiere decir que para que sea Elohim debe tener diferentes elementos que lo hacen ser Elohim, y estos pueden referirse a atributos, incluso diferentes poderes y capacidades vinculadas a un ser omnipotente, todopoderoso, que hacen de nuestro Padre un Dios, un Elohim. La Biblia nunca limita estos elementos a 3 personas. Pueden ser una infinidad de elementos incomprensibles o factores que integran de una manera incontable que bíblicamente llamaríamos atributos que fueron revelados gradualmente en su palabra. Pero Elohim es algo inconcebible. No hay manera de limitar lo complejo que puede llegar a ser Elohim, y mucho menos encerrarlo o limitarlo solo a la primera persona de la Trinidad. El Padre Celestial no puede ser contenido por el concepto de primera persona de la Trinidad. La palabra ejad se utiliza de la misma manera que la palabra uno o una en español, no como uno compuesto, sino como uno simple o absoluto. Las personas que defienden la Trinidad afirman que solo se usa como uno compuesto, que son varios elementos, pero no como uno absoluto cuando habla de un único elemento. Dijimos que uno absoluto o simple es cuando un elemento es único por sí mismo, sin la composición o el entendimiento de más elementos que lo conformen. Para los trinitarios, ejad solo significa uno como unidad compuesta, pero la realidad es que también puede significar uno absoluto. Vamos a ver ejemplos en la Biblia donde se utiliza ejad como uno absoluto y ejemplos donde se utiliza como uno compuesto, para ver la diferencia. Génesis 1:9. Y dijo también Elohim: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un, ejad, lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Cuando dice un lugar, es una unidad absoluta. Génesis 11:6. Y dijo Adonai: he aquí el pueblo es un, ejad, y todos estos tienen un solo lenguaje. El pueblo es un, ejad. Aquí se está utilizando como unidad compuesta. Génesis 21:15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Ejad, debajo de un arbusto, es una unidad absoluta. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, ejad, que yo te diré. Sobre uno de los montes es una unidad absoluta. En conclusión, ejad no sugiere que se trate de una pluralidad de personas conformando un solo Elohim, sino todo lo contrario, nos habla de una definición absoluta de unidad. Así que el Shema indiscutiblemente nos dice que Adonai Elohim es uno, no necesita tener más personas para ser Elohim. Así que Elohim es único, se entiende como algo único. Si tú deseas ser trinitario y decides por fe ser trinitario, estás en tu derecho, pero la Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad. Un ejemplo interesante lo tenemos en Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano.
En hebreo dice Yesh echad be'en sheni gam be'en ba'ach. Se traduce como hombre solo o único. Es la misma palabra ejad la que se está utilizando y claramente la palabra ejad se refiere a unidad absoluta y no a una unidad compuesta. Dice ish ejad. Aquí dice hombre solo, hombre único, o se tradujo como un hombre. Si en lugar de ish ponemos Elohim, Elohim ejad, ejad aplica con la misma traducción. Sería Elohim solo, Elohim único o un Elohim. No podrías decir que en este versículo ejad significa otros hombres u otras identidades u otras personas conformando un hombre. Lo mismo pasa con Elohim único. Para ser Elohim no necesita ser conformado por otros dioses. En este versículo pongamos atención cuando dice Ish ejad. Aquí dice hombre ejad, hombre solo, hombre único y se tradujo como un hombre. Y en el Shema dice Elohim ejad. Cuando dice Elohim ejad se puede traducir de esta forma: Elohim solo, Elohim único o un Elohim. Y esta traducción es coherente con todos los versículos que la Biblia utiliza para enseñar que solo hay un Elohim. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Primera de Crónicas 17:20. Adonai, no hay semejante a ti, no hay Elohim sino tú. Salmos 83:18. Y conozcan que tu nombre es Yahweh, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Salmos 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Elohim. En hebreo, atá Elohim, no dice son Elohim, dice eres Elohim. Entonces la pregunta es si Deuteronomio 6:4 utiliza ejad como absoluto o compuesto. ¿Realmente para ser Elohim se requiere la participación de otros dioses? Por supuesto que no. Para ser una iglesia o congregación sí se requiere la unidad de diferentes personas. El concepto de congregación, Keilah, depende de la integración de diferentes individuos, creyentes en Elohim y que guardan sus mandamientos. Cuando hablamos de un pueblo, estamos hablando de una unidad compleja, porque un pueblo puede estar integrada de personas o de otros pueblos. Por supuesto, para que haya una unión entre la unidad absoluta de Elohim, el único Elohim, y la unidad compuesta del pueblo, sus hijos, se requiere un mediador que establezca esa unidad. Por eso dice Pablo, Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Uno en griego es heis, que significa uno. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un Heis, Elohim, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua, hombre. Por eso dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Adonai es Elohim, Adonai uno es. Entonces, este ejad del Shema se refiere a un uno absoluto, ya que no hay más dioses en uno. Y se es Dios o Elohim no por estar conformado de diferentes elementos, sino simplemente por el único hecho de ser Elohim, un ser supremo, ser existente. En todo caso, si se quiere utilizar ejad como un compuesto para el Shema, para la deidad, eso no comprueba la Trinidad en el Shema. Quiero recalcar que la palabra ejad funciona de la misma manera que la palabra uno en español. Es tanto uno compuesto como uno absoluto, pero cuando leemos Elohim es ejad y limitar a que esto se refiera a personas de Trinidad, es forzar un significado doctrinal y dogmático en la palabra. Las personas que defienden la Trinidad mencionan que existen versos trinitarios. Lamentablemente hay muchos versículos que se leen con el prejuicio de la Trinidad afirmando que no hay otra explicación. Ahora, hay otro uso de la palabra uno o ejad, que es una unidad compuesta, cuando se utiliza de forma figurativa. Por ejemplo, puedo decir, mi esposa y yo somos uno. Estoy mencionando dos elementos. Si digo yo soy uno, se entiende que no me refiero a alguien más. Cuando digo mi esposa y yo somos uno, es una manera figurada de expresar unión en nuestra relación, que pensamos, que actuamos, que decidimos como uno. Lo mismo en hebreo, ejad puede ser utilizado de forma figurada para referirse a un vínculo inseparable entre dos o más personas o elementos.
puede mencionarse como una relación. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ejad. Se mencionan aquí los elementos que conforman este ejad, esta unidad. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Importante, cuando se utiliza de forma figurada es porque se están mencionando los elementos que van a conformar esa unidad. Efesios 2:19, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, los unos y los otros. Podemos decir que como creyentes en Yeshua, ahora podemos estar en ejad con nuestro Padre, ser uno con el Padre. Y esto significa tener una mente, voluntad, emociones en un mismo espíritu con el Creador. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se están mencionando los elementos que están conformando esta unidad. Es decir, juntos conforman una carne, una relación, un vínculo. Aquí quiere decir que se trata de pensar, actuar y vivir como si fueran uno. Insisto, lo mismo que se entiende en español para la palabra uno es el mismo uso que se le da para la palabra ejad. También es una expresión que se usa para referirse a los creyentes. Juan 17, 19, 21. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. En hebreo ejad, en griego heis. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, heis, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estas palabras de Yeshua nos dicen que uno no es exclusivo para definir una unidad compuesta o unidad absoluta. También se utiliza de forma figurada para representar una relación cercana, un vínculo, pero en ningún caso se utiliza para ejad o para trinidad, sino que se utiliza para un solo creador, un único Elohim todopoderoso, con el que formamos una unidad como lo enseñó Yeshua. Pensar, actuar y vivir como Yeshua es ser uno con el creador del universo, nuestro Padre Celestial. Bien, considero que es suficiente para este episodio. Creo que he sido claro al respecto. Muchas gracias por este comentario y podríamos no estar de acuerdo, pero siempre agradezco que pongamos el tema en la mesa. Solo recuerda que toda la Biblia debe funcionar en armonía. Nada puede estar fuera de lugar. Si hay dos conceptos que se contraponen o dos versículos que se contraponen, es porque nos falta otra explicación. Los que defienden la Trinidad utilizan algunos versículos, pero sacados completamente de contexto y que además pierden armonía con el mensaje completo de la Biblia, especialmente si sobreinterpretan los términos hebreos que están en la palabra. Bien, por este momento ha sido todo. Gracias por acompañarme hasta este punto. Gracias por tus comentarios y por tus preguntas. Gracias también por ser parte de Hazak Be Ematz. Así que conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.